Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 497. 9 vidas como un gato si vives hasta los 90. Isabella miró con ferocidad a la joven intrusa que de repente la estaba provocando. Pero Julia Elena no cedió ni un centímetro ante la hermana 6 años mayor que ella. Julia Elena examinó a Isabella de arriba a abajo. Se centró en las partes donde se dice que no se puede ocultar la edad, como el contorno de los ojos o el cuello. Era una mirada que la hacía sentir muy mal. Isabella, incapaz de soportarlo, espetó. ¿Por qué me mira así? ¿Es que no tiene modales? Justo cuando parecía haber terminado su evaluación, Julia Elena miró a Isabella a los ojos y sonrió ampliamente. La sonrisa, con un desfase de tiempo, la hizo sentir aún más molesta. La joven de 16 años, con su inmadurez, lanzó una provocación a gran escala con confianza. Si el primer dígito de su edad ha cambiado, ya ha terminado como mujer, ¿no? ¿Qué? La sala se quedó en silencio. Todos, excepto Julia Elena e Isabella, que se miraban con una intensidad inusual, intercambiaron miradas con expresiones extrañas. Claramente Julia Elena había intervenido para ayudar a Rubina. El contexto así lo indicaba. Sin embargo, la belicosidad de sus palabras hizo que incluso Rubina dudara. ¿Eso realmente me está ayudando? Pero la joven princesa, criada en una tierra pagana donde los matrimonios precoces eran comunes, no tenía reparos. De hecho, en su región, los compromisos matrimoniales a una edad de un solo dígito eran más comunes que casarse a los 20. Julia Elena golpeó sin piedad a Isabella, que acababa de cumplir los 20 por su edad. Si ya tiene esa edad, no sea tan ambiciosa sin necesidad y váyase a casa a descansar. Andar metiendo las narices por todas partes no es elegante. Era la forma de Julia Elena de marcar su territorio, advirtiendo a Isabella que no codiciara al gran duque César. Pero Isabella no tenía forma de entender el profundo significado de esas palabras. ¿Qué ambición tengo yo? Estar tranquilamente con León III, yo también estoy aguantando a mi manera. Ante esto, Isabella no pudo ocultar su indignación y protestó. ¿Cuándo he andado metiendo las narices por todas partes para que me diga semejantes barbaridades? El hecho de que esté aquí ya significa que no está en el lugar donde debería estar, ¿y qué hay de su esposo? ¿Esposo? Isabella había sido golpeada justo donde más le dolía. Esa era su mayor debilidad. Mientras Isabella se quedaba sin palabras y temblaba, la princesa, con calma, le asestó otro golpe. Y también tiene un hijo, ¿no? Isabella, golpeada por esta ráfaga, casi dejó caer la taza de té por el temblor de sus manos. Levantó la cabeza bruscamente y miró fijamente a Julia Elena. Isabella no se sentía cómoda con este tema. Tenía que cambiar de tema de alguna manera. En ese momento, la única carta que podía jugar era León III. Su Majestad me desea, ¿qué puedo hacer yo? Era una protesta de que su presencia fuera de casa no era su elección, sino una orden del rey. Julia Elena se rió a carcajadas. Isabella se puso tensa. No estará insinuando que aún no he dormido con su Majestad el rey, ¿verdad? Afortunadamente el ataque de Julia Elena vino de otra dirección. Sin embargo, al venir de un lado inesperado, fue un golpe igualmente pesado. La condesa Contarini antepone la lealtad al Estado a su propia familia. Es una gran leal. Cualquiera que lo escuchara notaría el tono sarcástico. La mayor lealtad que una mujer casada puede ofrecer al Estado es, por lo general, criar bien a sus hijos. Pero si puede hacer una contribución más importante al Estado, eso es realmente admirable. Bianca observó este duelo sin poder respirar. Si Bianca, que solo entendía la mitad, estaba así, Rubina y Ariadne, que lo entendían todo, contuvieron la respiración al mismo tiempo ante el siguiente ataque de Julia Elena. Parece que tiene una gran habilidad. ¡Ay! ¡Guau! Rubina comenzó a cuestionar la educación de la que sería su nuera. ¿Cómo es que ella, con solo 16 años, ya es tan cruel? ¿Podré controlarla bien? Por supuesto, como era de esperar de Rubina, se preocupó más por sí misma que por su hijo.
Lo que le pasaría a César si caía en sus manos, bueno, eso era algo que César tendría que manejar por sí mismo, no era algo de lo que ella tuviera que preocuparse. ¿Habilidad? ¿Qué habilidad? Isabella se sentía furiosa por la connotación sexual del acoso de Julia Elena. Eso estaba directamente relacionado con su debilidad. ¿Crees que la ambición de un hombre que quiere poseer todo el pasado de una mujer no llega hasta aquí? Fue una advertencia que Rubina le había dado a Isabella en alguna ocasión. Ese día Isabella se hizo la fuerte y se rió, pero pronto se dio cuenta de que aquello era una seria amenaza para su posición. Aunque solo las mujeres casadas podían ser amantes del rey, eso no significaba que el rey estuviera dispuesto a aceptar que su amante tuviera experiencia con otros hombres. La existencia de Octavio de Contarini era una espina en el costado de Isabella. Por supuesto, Rubina también había entrado en la corte con el título de condesa. Pero el conde Contarini, que había vivido con un marido falso que nunca existió y que incluso había participado en el consejo de 3 ministros del rey, tenía un peso diferente en su existencia. Además, Isabella tenía un hijo con Octavio. Toda la capital lo sabía. Giovanna, que no ayuda en nada en la vida, si no fuera por eso, podría haberlo negado. Incluso para Isabella, que mantenía su posición como amante oficial del rey en un estado puro, el hecho de que tuviera un marido conocido por todos, mientras ella aún no tenía una relación íntima con el rey, era una carga demasiado grande. Isabella, sin más que decir, miró fijamente a Julia Elena con una mirada ardiente. Si había sido derrotada en el contenido, al menos debía llevarse la última palabra. Isabella espetó entre dientes. Hay un mundo de adultos que las mocosas como tú no conocen. Julia Elena resopló con indiferencia. El mundo de los adultos, una segunda oportunidad. Si la conversación hubiera derivado más hacia temas sexuales, seguramente se habría dicho que la princesa se había excedido. La habilidad de fingir ignorancia y retirarse justo en ese momento era excelente. Sin embargo, detrás, la estricta Rubina, herida por el ataque a gran escala, se llevó las manos al pecho. No significaba eso que si una se casaba una vez, no podría tener un buen segundo matrimonio. Ariadne, que no tenía intención de huir de Alfonso, también palideció. Esto significaba que tanto ella como Alfonso serían participantes en una segunda oportunidad. Pero en los ojos de Julia Elena, que en ese momento estaba radiante de alegría, encadenando golpes con un control brillante, no había lugar para el entorno. Es que en el mercado matrimonial general, solo pueden participar las mocosas solteras. Tú no puedes ni acercarte al gran duque César. Ni se te ocurra. Ni lo imagines. Vete de aquí. De todos modos, esto es un juego para mocosas. Las mocosas nos las arreglaremos bien entre nosotras. Cuando dije yo que me metía ahí. Isabella, que había sido rechazada sin haber confesado, tembló y de repente se agarró la cabeza con ambas manos por una migraña repentina. Ah. Isabella no pudo seguir hablando por el dolor. La amante del rey, que no conocía su lugar, se había callado. Ganó. Julia Elena miró con altivez a la vieja leal, que sufría de migraña. Pero el ambiente era extraño. Habiendo derrotado a un enemigo común, todos deberían haberla elogiado, pero la mesa del té estaba en silencio. La princesa, perpleja, miró a su alrededor. Rubina, por su parte, tenía los labios apretados y los ojos cerrados. Claro, no es que ahora sueñe con un segundo matrimonio, pero no quiero que me limiten las posibilidades así. Según la clasificación de Julia Elena, Rubina era un cadáver andante. Incluso según la clasificación de la princesa de que una mujer termina cuando el primer dígito de su edad cambia, Rubina había muerto 2 veces. ¿O 3? Bianca, cuyo primer dígito era un pero no entendía que tenía que ver eso con la popularidad, también guardó silencio. ¿Yo acaso me regañó la princesa por no tener un hombre, cuando estoy en mi mejor momento? Ariadne, una mujer casada de 20 y tantos que no tenía la menor intención de ser madre por el momento, solo tragó saliva. Ah, quiero irme a casa. La taza de té ya estaba vacía. El sirviente se acercó apresuradamente para servir más té, pero ella levantó la mano para detenerlo. Había hecho muy bien en no aceptar la falsa familiaridad de Julia Elena antes. Ella tampoco tenía un temperamento fácil. Quiero ir a casa y acariciar la cabeza de Sancha. Por eso no quería venir al Palacio Real. La idea de tener que vivir haciendo esto el resto de mi vida me repugnaba.
Mientras que algunas mujeres estaban hartas de la vida en el palacio, otras encontraban el sentido de su vida en estas batallas de ingenio. Esto es la corte. Julia Helena, que había estado atacando todo el día sin recibir un solo golpe, exclamó emocionada. En un pueblo pequeño del campo, hablar de la corte o de los descendientes del emperador, sinceramente, era muy aburrido. Aunque rebose oro, si no hay nadie con quien presumir, no tiene gracia. Ahora estaba Isabella, que recibía todos los golpes. La sensación de golpear era increíble. La sangre le corría por todo el cuerpo con la fogosidad de la juventud. Princesa. Una vida aburrida y sin cambios es realmente una bendición. Irene, quien la cuidaba, siempre decía eso, pero Julia Helena no podía estar de acuerdo. Ahora mismo estoy en un mundo donde los fuegos artificiales estallan en mi cabeza, o mejor dicho, en la vida real. No importaba lo que la vizcondesa Panamere dijera, Julia Helena, emocionada por contar la gran hazaña de hoy, corrió a sus aposentos. Princesa, un momento. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca para contar lo que había pasado en la fiesta del té, fue atrapada por la vizcondesa Panamere. Fue obligada a sentarse en el escritorio. La vizcondesa Panamere le entregó un sobre grueso. Ha llegado una orden de la patria. ¿Una orden de la patria? El rostro de Julia Helena se iluminó. ¿No es esta la carta que aprueba mi matrimonio con el gran duque César? Los fuegos artificiales continúan incluso después de la fiesta del té. ¿Cómo puede ser tan divertido todos los días? La princesa Julia Helena, con el rostro brillante, tomó el sobre que le tendía la vizcondesa. Era una carta que su padre le había escrito. La princesa tenía confianza en su interior. Hasta entonces, le había ordenado a la vizcondesa Panamere que no informara a la patria y que esperara. Había interrumpido la línea de informes de la vizcondesa. Pero a espaldas de la vizcondesa, ella misma había escrito y enviado constantemente cartas positivas sobre el reino etrusco. Su estrategia era que sus cartas, que describían solo las mejores situaciones, reemplazaran los informes oficiales neutrales. El reino etrusco tiene un clima templado y tierras fértiles, lo que lo hace ideal para el cultivo de cosechas. Además de la Orden de los Caballeros del Casco Negro que el príncipe posee personalmente, el reino cuenta con un ejército permanente de aproximadamente 4.000 hombres bajo el mando directo del rey. Esto parece que el gran duque César podría utilizarlo en caso de emergencia por orden del rey. El príncipe es extremadamente devoto a su esposa y no parece que la descarte a mitad de camino por razones de sucesión. El gran duque César tiene un carácter apacible y amable y tiende a evitar conflictos. Algunas eran extracciones parciales de hechos para lograr el objetivo de la princesa, y otras eran invenciones completas. Ingenua y segura de sí misma, estaba convencida de que las cartas que había enviado hasta ahora eran suficientes para engañar a su padre. ¿Mi padre asistirá personalmente a mi boda? La vizcondesa Panamere, que conocía la verdad, guardó silencio. No había necesidad de que la vizcondesa fuera la mensajera de malas noticias para ella, que pronto se sentiría decepcionada. ¿Qué tan fuerte le habrá pegado la adolescencia para que nuestra inteligente princesa no pueda juzgar la situación así? La vizcondesa no tenía ni idea de que Julia Helena había enviado informes falsos a sus espaldas. Mientras la vizcondesa Panamere se mantenía en silencio, Julia Helena abrió la carta con una expresión emocionada.